Zeldris, listo para atacar, mostraba una genuina sonrisa, preparando su ataque, mostrando que no escatimará en su poder mágico. Dullahan, que se encontraba temeroso, solo fue un reflejo de manera momentánea, ya que lo tomó por sorpresa la repentina sed de sangre de Zeldris, pero ahora está listo para luchar. Debo de reconocer que eres un chiquillo, que quizás pueda darme una batalla entretenida, sin embargo, espero que no te arrepientas de lo que tú mismo propusiste, morirás, por amenazar a un comandante que forma parte del ejército del rey demonio. Listos para el combate, ambos se colocaron en posición, y esperando el primer movimiento, se miraron directamente. Expulsar no muertos. Fue la frase que rompió el ambiente serio que ambos crearon, y ahora, se miraba a Dullahan revolcándose en el suelo, mientras Zeldris bajó su arma sorprendido por esto, que absurdamente, funcionó. La responsable era Aqua, quien, como manera de venganza, le lanzó ese hechizo, ya que, gracias a él, Zeldris la sometió a un entrenamiento, que no quiere recordar en este momento. Increíble, ¿quién pudo haberse imaginado que Aqua resultaría útil contra alguien que es un no muerto? Supongo que puedo usar eso a mi favor. Atónito por la habilidad de Aqua, Dullahan estaba desconcertado. ¿Qué no se suponía que era una ciudad de novatos? Con una ira que poco a poco se desbordaba en las acciones de Dullahan, este invocó a su ejército de no muertos. Al ver esto, Zeldris se colocó listo para atacar, mientras Dullahan dejaba en claro que no subestimara más a estos chicos, y mandando al ataque a sus esbirros, se disponía a acabar con ellos. Sin embargo, una vez más Aqua usando el mismo hechizo, pero más potente, dejó en el suelo una vez más al pobre caballero, que, llegado a este punto, da más pena que cualquier cosa. Zeldris desactivó su marca demoníaca, y mirando la situación más calmado dijo: supongo que puedo dejarles esto a ellas, pero conociéndolas, en algún momento harán una locura, así que, las guiaré al resultado que quiero que logren. Ante este cambio de planes, Zeldris observó de manera conveniente cómo el pequeño ejército de esbirros comenzaban a perseguir a Aqua, haciendo que ella comience a correr sin saber qué está pasando. Zeldris comenzó a mirar la distancia entre Dullahan y él, mientras miraba a Megumin y una pequeña cordillera. Megumin, dirígete a ese lugar, a mi señal, usarás tu magia explosiva, ¿entendiste? Sorprendida por la orden repentina, asintió, mientras comenzaba a ir al lugar antes dicho. Seguido de eso, Zeldris miró a Yun Yun. Ayúdame con Dullahan, paralízalo por un momento, pero espera a que nosotros nos acerquemos lo suficiente, ¿de acuerdo? Yun Yun afirmó, pero con un poco de duda, ya que habló de manera general, como si no estuviera hablando solo de él. En eso, Aqua llegó en dirección a Zeldris, suplicando entre gritos de pánico que le ayudará. Zeldris sonríe y con rapidez, va con Aqua y la toma de la mano, mientras comenzó a dirigirse a la dirección de Dullahan, mientras la horda de esbirros corría tras ellos. Ante su acción tan peculiar, Dullahan estaba preparado para contraatacar, pero una onda mágica dirigida hacia él, congeló sus movimientos, dejándolo a la merced de Zeldris para un ataque limpio. No obstante, el plan de Zeldris era otro. Ahora Megumin, hazlo ahora. Ante esta gran oportunidad, Megumin agradeció, mientras que, con terror, Dullahan miraba cómo la imprudente niña explosiva dirigía su hechizo más poderoso contra él, dándole completamente de lleno. Las ondas expansivas eran las protagonistas de un ambiente totalmente nuevo, gracias a la explosión provocada con anterioridad, mientras la heroína de dicho espectáculo caía al suelo. Todo comenzó a transformarse en un escenario victorioso, pero la risa desencajada de Dullahan borró cualquier sonrisa de los espectadores en cuestión. Qué interesante, eso estuvo excelente, pero no fue suficiente para acabar conmigo. Tú, mocoso, prometiste tener una pelea digna entre caballeros, ¿acaso te acobardaste? Sin que Zeldris responda, Dullahan dedujo una teoría errónea. Ah. Ahora lo entiendo, hiciste que ellas me atacaran, porque realmente no tienes las agallas de enfrentarme, ¿me equivoco? Dullahan mira a los aventureros, que se mantenían aún alejados, diciéndoles lo siguiente. Si este es el guerrero más fuerte de su gremio, deben estar avergonzados. Alguien que usa a sus compañeros para ganar credibilidad, no es más que un fanfarrón. Les sugiero que no vuelvan a depositar sus esperanzas en este sujeto.
Aunque hubo un silencio algo tenso en el ambiente, nadie aprobó ni negó nada, ya que Zeldris no se ganó su título por gusto, ni por promesas vacías, más bien, lo ganó sin palabras, solo con las acciones que lo hacían irreemplazable. Un golpe sordo resonó, mientras el cuerpo de Dullahan fue a estrellarse en las rocas cercanas. No necesito que confíen en mí, de hecho, nunca esperé que lo hicieran, solo hago mi trabajo de aventurero, con la esperanza de que en algún momento pueda enfrentarme al ejército del rey demonio. Tú eres uno de ellos, así que, solo quería ver qué tan lejos llegabas, no obstante, no eres la gran cosa. Dullahan se levantó, sorprendido por no ver el ataque de Zeldris, pero con una molestia creciente. Ah, ya veo, en ese caso, te mostraré lo débil que soy. Dullahan lanzó su cabeza al aire, activando, al parecer, su técnica más poderosa. Con una postura digna, atrapó a Zeldris en dicha habilidad, mostrando que sus movimientos certeros fueron directamente al cuerpo de Zeldris. Sin embargo, antes de escuchar el impacto, Zeldris detuvo su espada con las manos, mirando de manera seria. Pues, si esta es tu mejor técnica, debo decir que, si eres débil. Con una mirada fría, Zeldris colocó su mano en la armadura de Dullahan invocando algo que, Dullahan lo hizo ver su error demasiado tarde. Llamas del purgatorio, disuelvan este cuerpo, sin que quede rastro alguno de él. Las llamas envolvieron tanto el cuerpo como la cabeza de Dullahan, haciendo que su agonía fuera opacada con el brillo intenso de las llamas. Lo sabía, esa marca en su rostro, esa calma envidiable, él es, un demonio auténtico. Fueron las últimas palabras que la mente de Dullahan pudo producir antes de ser borrado permanentemente. El silencio entre los aventureros era abrumador, ver cómo el aventurero más fuerte terminaba con un demonio, no tenía manera de describirse. Sin embargo, el festejo no tardó en llegar, dado que, una vez más demostró por qué es el aventurero solitario. El festejo era algo irrelevante en este momento, ya que, mientras el resto de aventureros festejaban la gran hazaña del grupo, dicho grupo lo miraba de otra manera. Zeldris lo veía como algo innecesario, ya que, para él, la amenaza de Dullahan ni siquiera lo hizo sudar, y solo aprovechó la oportunidad para poner a prueba a sus aliadas. Ayun solo hizo que admirara más a Zeldris, su maestro y confidente, que poco a poco lo miraba de otra manera, que ella no lograba entender del todo. Darkness se encontraba algo desanimada al principio, pero Zeldris le prometió un pequeño combate, con un final, algo degradante, tal y como le gustan, cosa que la hizo fantasear el resultado. Aqua le restó importancia el hecho de vencer a un demonio, era claro que solo quería beber, además, sabiendo que tiene a Zeldris, ella evita pensar más de lo necesario. Sin embargo, Megumin miraba a Zeldris ahora con más curiosidad, ya que, sin querer, Zeldris prometió lo que le dijo a ella en el entrenamiento. Usaría su gran explosión para que fuera útil, y aunque no contemplaron que fallaría un poco, Zeldris se hizo cargo de los detalles, dejando su técnica como un elemento valioso ahora. La noche llegó, y Zeldris se encontraba descansando plácidamente, pero, de un momento a otro, fue trasladado a un sitio que ya conoce, y ahora, es casi habitual. ¿Qué? ¿Ahora por qué estoy aquí? Tal respuesta fue respondida por esa pequeña diosa, que, aunque tímida, con Zeldris, se nota más cómoda y segura, por su simple presencia. Solo te traje para felicitarte, aunque sé que esto no te dejó satisfecho, fue algo estupendo de que hayas derrotado un general del rey demonio. Eris, no tenías que molestarte en traerme, además, se supone que para eso fui a ese mundo, ¿no? Ella se puso nerviosa, tratando de no ser tan obvia. Sí, claro, sí, pero... Ya sabes, yo solo quería darte mi felicitación. Soy una diosa que se preocupa por las almas que yo envío. Zeldris era ignorante de cuántas almas ha enviado a ese mundo, pero para él, fue claro que, era el primero. Supongo que, valoras mucho, de que yo fuera tu primera alma, ¿no es así? Eso dejó sin palabras a Eris, quien no sabía qué decir, ya que, la intención de Zeldris era hacerla sentir bien, no obstante, aunque Zeldris fue su primera alma como lo predijo, la verdad es que, era la primera y la única.
Cuando Aqua era diosa, era claro que enviaba a más de una persona a ese lugar, con un obsequio poderoso o milagroso, pero pasando el tiempo, tales personas perdían sus objetos o ya ni siquiera intentaban vencer al rey demonio, cosa que dejó en un total fracaso la misión principal de este mundo. Estando fuera Aqua, por un problema que hizo, a Eris se le dio la oportunidad de elegir un alma para acabar con esto de una vez por todas. Eris regresó a la actualidad, y un poco más calmada dijo: Zeldris, confío en ti, pero me gustaría que vinieras a verme de vez en cuando, quisiera conocerte mejor. Zeldris la mira extrañado, sin entender el porqué. Eris lo mira a los ojos. Solo si tú quieres. Zeldris se ríe un poco, mientras suspira un poco más tranquilo. Ya veo, debe ser aburrido estar aquí sola, ¿no? Supongo que no tendría problema, pero siendo honesto, se me hará extraño conversar con una diosa, siendo yo un demonio. Eris se ríe notándose más relajada. Sí, puede ser, pero recuerda que ya lo haces, con una diosa llamada Aqua. Tales palabras lo hicieron recordarlo, mientras Eris se ríe, haciendo que el ambiente entre ellos fuera reconfortable. Aunque un nuevo día llegó, Zeldris tuvo que ir al gremio a primera hora a recoger la gran recompensa que se le asignó a su grupo por derrotar a Dullahan. Estando allí, Luna lo esperaba como es costumbre, mientras Zeldris lo recogía. Zeldris, fue un trabajo fantástico, te agradezco mucho que hayas sido tú quien nos salvara. Zeldris notó un tono distintivo, así que dijo: Luna, desde que fui a tu hogar, no has dejado de hablarme así, ¿acaso hay cierta preferencia en mí? Luna se sorprende, ya que no esperaba una pregunta de ese tipo. Bueno Zeldris, no negaré eso, pero, es difícil para mí decirte lo que realmente siento. Zeldris se le ocurre algo que, ha visto en ciertas parejas que ha observado estando aquí. Entonces le pediré como se decía, una cita a Yun Yun, quizás ella pueda decirme qué sentimiento te acompleja. Como si fuera una bomba, ella tomó la ropa de Zeldris algo molesta. No, ni se te ocurra. Zeldris se ríe mientras mira cómo ella se muere de la vergüenza soltándolo al instante. Zeldris tratando de controlarse dijo: es claro que es algo que solo quieres que sepa yo. Zeldris lo piensa un momento, mientras recuerda los conceptos del amor que conoce y recientemente descubrió. Te gusto, ¿no es verdad? No entiendo muy bien qué es eso, pero según yo, es como el inicio antes de amar al 100% a alguien, ¿no? Ella se muestra algo molesta por ver que Zeldris lo tome como algo normal, pero es claro, que él trata de entenderla, cosa que provoca que dibuje una sonrisa. Sí, es eso Zeldris, pero no lo tomes a la ligera, ¿de acuerdo? Es algo difícil para mí, así que al menos prométeme que vendrás a verme cuando salga en la tarde. Zeldris no entiende muy bien las órdenes, pero tratando de no causar más la furia de Luna lo promete. Ella sonríe nuevamente, y le comenta: y respecto al concepto de cita, tranquilo, te mostraré lo que es, pero que quede entre nosotros, ¿de acuerdo? Zeldris no entiende muy bien los cambios de Luna, pero agradece que le enseñen más de esto. Claro, no diré nada, será algo entre nosotros. Antes de que Zeldris reaccione, Luna le da un beso en la mejilla, dejándolo atónito por su acción. Esta es tu recompensa Zeldris, así que valórala, ¿quieres? Zeldris se sonroja, ya que, esto, sí sabía que era, así que, solo afirmó, mientras se iba un poco lento, mientras Luna se encontraba dichosa por dejarle a Zeldris sus intenciones claras, como una chica enamorada. Al día siguiente, la gran recompensa que se le dio al grupo de Zeldris, ahora mismo está en disputa, ya que Zeldris no tiene problema en dividirlo como corresponde, sin embargo, para Zeldris, es una buena oportunidad para explotar las habilidades de Aqua. No volveré a repetirlo, si Aqua no realiza una misión en solitario, el reparto del dinero no será igualitario. Sin poder entender este cambio de actitud por parte de Zeldris, tanto Megumin como Darkness, se mantenían expectantes, ya que, es claro que hay algo que no cuadra. La afectada Aqua, comenzó a llorarle a Zeldris, mientras miraba tal petición, imposible de cumplir. Zeldris, por favor, no me hagas esto a mí, no tengo nada de dinero, te prometo que si me das un poco, trataré de cumplir con cualquier misión. Zeldris mira a Aqua con una mirada fuera de bromas.
Aqua, tienes que demostrarme que no solo eres alguien que tengo que estar soportando. La misión es sencilla, purificar un lago sin la necesidad de matar a los caimanes que comenzaron a habitar allí, creo que es algo que hasta tú puedes lograr. Ante la propuesta Aqua dejó de quejarse, mirando lo positivo que suena. Bueno, si me lo pones así, puede ser algo fácil, pero, Zeldris, no podría saber qué hacer si algún caimán llega a atacarme, ¿crees poder cubrirme mientras purificó el lago? Zeldris la miró disgustado, mientras que, por dentro, lo miraba como algo bueno. ¿Y cuánto crees tardarte en lograr purificarlo? Ella pensándolo un poco dijo. Como mediodía. Zeldris la toma y dijo. ¿Mediodía? ¿Crees que tengo energía ilimitada, o qué? Ella nerviosa dice. Oye, no creas que es tan sencillo, pero te garantizo que puedo purificarlo sin mayor problema. Zeldris la deja, mientras suspira un poco, mientras que, de inmediato, dibuja una sonrisa. Muy bien Aqua, en ese caso, es bueno que me garantices eso. Aqua, sin entender responde. ¿Y por qué? Antes de que Zeldris diera respuesta, Bungyun llegó al lugar, en estado agitado y cansado, indicando que llegó corriendo. Zeldris, me tomó algo de tiempo, pero pude encontrar a alguien que me prestara una jaula. Al alzar la vista, Bungyun miraba al grupo mirándola, con una expresión desencajada, sin entender qué tiene que ver este asunto con el otro. Enseguida, Zeldris miró a Aqua respondiendo a las dudas de esta. ¿Eso responde tu pregunta, Aqua? De un momento a otro, el grupo se dirigió a cumplir la misión, mientras Aqua era llevada dentro de la jaula. Así que, ¿así haremos esto? Zeldris la mira por fuera mientras responde. Claro, no correrás peligro en esto, además, no veo motivo para que te quejes. Me siento rara, como un animal a punto de ser vendido. Pasando unos minutos, llegaron al lago, colocando a Aqua dentro del lago, antes de alejarse de ella Zeldris dijo. Trata de hacerlo lo más eficaz posible, si lo haces sin problema, te prometo un buen licor, pero solo si lo haces sin quejarte. Ante la posible recompensa, Aqua le brillaron los ojos, babeando inconscientemente. Ante esto, Zeldris se alejó diciéndose a sí mismo. No soy alguien tan condescendiente, pero, quisiera ver qué tan rápida es con sus habilidades. La purificación de Aqua comenzó, mientras las presentes miraban sin poder creer que, la chica que siempre, Zeldris menospreciaba, ahora seguía sus instrucciones sin problema. Estando en una zona algo alejada, el resto se encontraban esperando a Zeldris. La primera en hablar fue Megumin, quien, junto a Darkness, no entendían por qué aceptaron esta misión. Zeldris, no te conozco muy bien aún, pero sé que no harías esto si no tienes algo en mente, ¿verdad? Zeldris la mira de reojo mientras responde. Solo quiero comprobar hasta qué punto llega a ella. Bungyun que las miro, explico un poco más a detalle. Zeldris quiere ver nuestras mejores habilidades al máximo, tanto como Megumin como yo, ya fuimos puestas a prueba, en el entrenamiento que nos dio y el enfrentamiento con Dullahan. Ambas se sorprendieron, mientras Zeldris miraba a la dirección de la jaula sin decir una sola palabra. Darkness, no se sintió aislada, al contrario, entendió que, Zeldris le da su tiempo a cada una, y aunque, puede ser cruel a veces, nunca deja de ser responsable de lo que hace, algo que ella valora mucho por parte de él. Megumin, ya no tenía tantas dudas ni sospechas como antes, ya que, comprobó por ella misma que Zeldris, las cuida demasiado bien, quizás algo poco fuera del ordinario, pero hace que, el grupo sea tan peculiar. No obstante, la pacífica tranquilidad que abundaba en la zona, fue borrada de golpe, por los gritos de pánico de Aqua, al ver cómo los caimanes aparecían a su alrededor. Zeldris, por favor ayúdame, los monstruos comenzaron a surgir. Mientras el pánico comenzó a invadir a la pobre Aqua, los caimanes comenzaban a mordisquear la jaula, Zeldris le gritó a la distancia. Pues entonces aumenta el ritmo, si no quieres terminar como un simple aperitivo. Eres muy cruel Zeldris, someter a una diosa como yo a cosas como estas. Pero no pudo terminar. El sonido de la jaula crujiendo congeló a Aqua, comenzando a purificar el lago de manera desesperada. Aunque todos miraban la escena, sin hacer nada, Bungyun se dijo a sí misma. Bueno, Zeldris puede ser un buen líder, pero a veces, sus métodos son inhumanos. Y con una situación adecuada a la clase de este anime, terminamos esta parte.
Vaya, ya tenía rato de no verlos por aquí. Supongo que lo único que puedo decir de acuerdo a las situaciones actuales, es que he tenido una rutina bastante ocupada, así que, mi contenido redujo su continuidad. Pero, aunque estas situaciones detuvieron mis proyectos para el canal, no los voy a dejar de lado, solo que tardarán más de lo que tenía planeado, así que, si eres un seguidor fiel, y, sobre todo, paciente, agradecería ver tu apoyo en un honesto like, así como un comentario que ayuda a expresar tu opinión, y si es posible para ustedes, compartir mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. Recuerda que, si aún no eres miembro, es una buena oportunidad para hacerlo, ya que, ya hay suficiente contenido que solo lo disfrutarán ustedes, así como un futuro proyecto que ya está en proceso de producción. Y aunque, la plataforma subió los precios de las membresías, sigue siendo la taza más barata que hay actualmente, así que, espero que puedan formar parte de esta hermosa familia. Bueno, parece que me extendí un poquito, así que, no quisiera hostigarlos más de lo necesario. Espero verlos pronto, y sin nada más que decir, Teoría Super, se despide.